Okay, engine stop. ATA at a descent. Out control both. Mi experiencia no fue una ECM al uso. O sea, quiero decir, yo no he tenido, que yo sepa, un paro cardíaco, yo no he estado en un hospital, yo no he tenido un informe médico, ¿vale? Que pueda constatar que a mí me sucedió lo que yo viví. O sea, que os pueda constatar a vosotros. A mí me lo constató mi experiencia, pero a la gente que me escucha, pues no. Entonces, yo os cuento. A mí esto me sucedió aproximadamente, pues hará 10 años, más de 10 años. Un día normal, me fui a dormir la siesta, de manera normal, y pues no sé, supongo me quedé dormida. Nada aparente, no sé, no recuerdo si me encontraba mal, si no me encontraba mal, me fui a dormir. No dormía sola, por aquel entonces tenía otra pareja y dormía con mi pareja. Estábamos, pues, sería una tarde de verano, primavera, y dormíamos la siesta. En un momento dado yo me desperté y me vi viajando por una especie de tubo muy estrecho, lleno de una especie de, yo lo llamaba relámpagos de colores, de luces de colores, que además tenía curvas, porque yo recuerdo ir a una velocidad extrema que me llamaba muchísimo la atención, iba súper rápido por ahí, además escuchaba como un zumbido, un zum, zum, por ese tubo. Entonces dije, estoy soñando. Lo típico, estoy soñando, ¿qué me pasa? ¿Esto qué es? Pero yo tenía una sensación muy, muy extraña. Y era que yo me sentía más yo que nunca. O sea, era una sensación súper extraña. Me sentía muy yo, muy auténtica, era yo. O sea, no sé, no tiene nada que ver con esto. Era una sensación muy rara. Era una sensación, para mí era una sensación extraordinaria. Y además, tenía una extraña sensación de que sabía muchas cosas. O sea, era una cosa muy extraña. Sabía muchas cosas y era como una sensación de pertenecer a un algo, a un todo. Es que no sé explicarlo. O sea, una sensación como que eres parte de un todo, que tienes como mucha información que conoces, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Entonces, pues esa era la sensación que tenía mientras iba por ese tubo, ¿no? Al salir de ese tubo, yo me llevé un shock porque vi la habitación y me vi tumbada. Me vi tumbada boca arriba. Entonces, al ver mi cuerpo, me llevé una sensación, un shock raro, porque, o sea, me reconocí, sabía que era yo, pero no me sentía especialmente identificada con ese cuerpo. No sé por qué. Yo lo que sentía es que era uno más de otros tantos. Y no me preguntéis por qué, pero yo lo sentí en ese momento y no sé, era lo que sentí, ¿no? Entonces, eso fue un instante muy pequeño, ese instante, lo viví, no sé, serían segundos, no sé, no sabría deciros. Solamente me vi así y de repente lo que sentí fue un golpe tremendo en el plexo solar, fue como como un golpetazo muy violento y como si me hubieran dado una descarga eléctrica, como llenarme, pero eran dos sensaciones diferentes. Era una sensación de yo llenarme de algo físicamente, pero a la vez sentirme atrapada. Era una sensación extraña, muy, muy extraña. Ese golpe, inmediatamente de sentir el golpe, las manos y los brazos se me estremecieron, o sea, yo noté cómo se movieron ambas extremidades y automáticamente me levanté, me senté en la cama y empecé a intentar respirar porque tenía la sensación de que me estaba ahogando o había dejado de respirar, algo me había pasado. No sabía exactamente el qué, pero yo lo único que era y no me entraba el aire y me sentía mal, sentía un malestar, sentía pues, una incomodidad, un dolor torácico, no sé, estaba muy asustada, muy, muy asustada. ¿Qué sucedía a partir de ahí? Pues que yo lo vi, porque yo dije, me he vuelto loca. O sea,
no sé qué es esto, qué me ha pasado, no entiendo nada. Cogí incluso miedo días después a dormirme porque pensaba que me podía volver a pasar y no entendía muy bien, no sabía muy bien lo que me pasaba, la verdad. Yo no había leído nada sobre esto, yo no tenía ni idea y para mí lo más sencillo fue obviarlo. O sea, yo dije, esto se queda ahí, pero eso se quedó ahí y lo que pasa es que eso no se me quitaba de la cabeza. O sea, eso era muy raro. Además porque era muy extraño, porque yo tenía como una especie de lucha interna. Intentaba racionalizar lo que había experimentado, pero era incapaz. Entonces eso me creaba no sé cómo decirlo, una especie de guerra interna. Yo por una parte decía, bueno, esto puede ser una alucinación, pero por otra parte tenía muy claro lo que había sentido. O sea, no lo he sentido en mi vida, solamente lo he sentido en esa ocasión. No sé qué me sucedió, incluso otras veces estando físicamente mal, sintiéndome muy mal. No he sentido nunca nada parecido, ni me he desvanecido, he perdido la consciencia y he tenido ninguna experiencia similar. No sé qué me pudo suceder en aquel momento. La intenté obviar durante mucho tiempo, hasta que empecé a leer experiencias de personas que habían tenido cosas que a mí me recordaban esto, ¿no? y que me parecían un poco similares. Ya no solo la experiencia en sí, que era casi lo que menos me importaba, sino el cambio que había provocado en mí, o la sensación que había provocado en mí. A nivel de conciencia, yo ya no actuaba igual. Cambié de pareja, cambié totalmente de vida. Recuerdo que las amistades y la vida que tenía por aquel entonces me empezó a aburrir soberanamente. Me quedé sola porque necesitaba un cambio. O sea, mi cuerpo era aunque yo seguía sin aceptar a lo mejor ese momento, eso que viví, dentro de mí algo había cambiado. No sé cómo explicarlo tampoco, pero necesitaba un cambio y poco a poco mi vida fue cambiando a mejor, creo que a mucho mejor. De hecho, cumplí mi sueño. Mi único sueño era tener una familia nacida del amor y así fue. Tengo 2 hijos y tengo una familia estupenda. Entonces, mi sueño está cumplido y para mí ha sido un regalo. Otra de las cosas que noté a raíz de esta experiencia es una bofetada tremenda al ego. Yo era un poco ególatra. Sí, recuerda que ayer te lo comenté. No sé por qué, pero bueno, noté una bofetada al ego tremenda. O sea, me vino muy bien en ese sentido, para sentirme pues eso, igual que los demás igual que yo, para empatizar quizás más con las personas, para pensarte 2 veces lo que haces. A nivel de conciencia, pues bueno, a veces es un coñazo, porque a mí me gustaría ser ignorante y ir haciendo, sí, es cierto, o sea, a veces es así, pero no, te piensas las cosas 2 veces, pero bueno, es lo que hay. Yo tenía una sensación muy extraña, porque yo una vez entré en el cuerpo. A ver cómo lo explico esto. Fuera de él, yo sentía que me llegaba como mucha información. O sea, yo era como que estaba ahí y la entendía y la comprendía. Pero una vez dentro, no, me sentía limitada, por llamarlo de alguna manera. No sé cómo explicarlo. Y a veces lo explico como el que tiene una herramienta, ¿no? O sea, tú vas a realizar un trabajo y depende de la habilidad de esa herramienta o las características que tenga, puedes hacerlo de una manera o de otra. Pues algo parecido. Quizás a lo mejor pues porque yo tenga, yo que sé, un cerebro limitado y no sea capaz de explicar o entender. De todas maneras, también lo que sucede es que a mí me gusta mucho la ciencia, entonces soy una persona muy racional. Intento racionalizarlo todo. Y esto es una cosa que me ha traído un poco de cabeza en ese sentido. Primero por la forma, porque además yo empecé a recordar desde que volvía de algún lugar, que no sé. O sea, yo no recuerdo haber estado en ningún sitio. Yo volvía de algún lugar que yo no sé, desconozco. Entonces yo le daba muchas vueltas a eso, porque decía, ¿por qué yo empecé a recordar a partir de ahí y no he recordado antes? No sé, me he comido mucho el tarro en ese sentido, perdonar la expresión así tan coloquial, pero es literal, ¿no? Y no le he podido encontrar, yo no he llegado a encontrarle ninguna respuesta. Lo único, pues eso, leer, intentar aprender, saber de otras experiencias, poco más en ese sentido, nada. Muy buenas, soy Carmina Martínez, o Carmen Martínez para otros, y mi ECM pues tampoco es muy al uso, pero bueno, os voy a relatar lo que me pasó. Yo cuando contaba con 18 años, tuve una infección a la garganta, una infección normal y corriente, estuve en cama una semana,
Pasó sin pena y sin gloria, me levanto otra vez y a los 4 o 5 días vuelvo a recaer en la misma infección de garganta, solo que mucho más virulenta. Tenía mucha más fiebre, la infección se extendió mucho más grande, tenía pus por toda la garganta. De hecho, la infección era tan grande que la lengua no me cabía en la cavidad bucal. Eso me dificultaba la respiración, evidentemente no podía beber, no podía tragar. Y durante unos días estuve ahí con una fiebre muy alta. Todo esto sucedió en casa. En aquella época no había hospital en mi ciudad y todo sucedió en casa. Mi familia, claro, evidentemente pensaban que era un resfriado común y bueno, pues esperaron 2 o 3 días a que volviese a remitir, pero más lejos que remitir, pues cada vez se iba agravando más la infección. En un momento determinado yo me veo fuera de mi cuerpo. Durante el primer segundo me veo justo enfrente, me llevo un susto de muerte, pero luego ya, pasado un segundo, yo sabía todo lo que pasaba. Yo sabía que ese cuerpo era el mío, que mi conciencia estaba fuera y ya automáticamente veía toda la visión de la habitación desde el techo, desde la parte superior izquierda, veía toda la habitación, veía ese cuerpo, que sabía que era el mío, pero estaba en un lugar, reconocía toda mi habitación, pero yo estaba feliz, estaba en un lugar privilegiado, tenía una visión distinta que nadie solemos ver nunca y me dispuse a visitar mi habitación desde ese lugar porque me parecía fantástico poder visitar la habitación, mirarlo todo desde el techo. Y en un momento determinado escucho que viene una amiga mía a visitarme porque se había enterado que estaba enferma y mi madre sale a recibirla en la habitación contigua a mi habitación, que era donde yo estaba. Yo me entero, por supuesto, atravieso la pared de mi habitación y me pongo detrás de mi madre y de mi amiga. Mi madre le dice que en ese momento pues no estoy muy presentable para visitas, pero vamos, la otra dice que había echado el viaje y que vamos, que le apetecía entrar a verme. Entró a mi habitación, me vio que estaba inerte, que no estaba con mi conocimiento. Y entonces se marchó. Yo la acompañé a salir de mi casa, pero en vez de irme detrás de ella, me volvía a traspasar otra vez la pared de mi habitación. Fue una sensación muy rara porque volví a ver esa escena en la película Ghost. Claro, cuando vi la escena, la volví a recordar. Luego os comentaré por qué. Y bueno, yo seguí mi periplo por mi habitación, ya se había ido mi amiga, y yo seguí mirando todas las cosas de mi habitación, y entonces me pongo a mirar encima del armario, a ver las cosas que habían, y encontré 3 cuadernos que andaba buscando durante mucho tiempo, y claro, por la posición que estaba en el fondo del armario, era imposible ver desde el suelo. Me puse muy contenta porque no eran míos y los tenía que devolver. Y mientras estaba con toda esa visión, veo que en mi casa empieza a haber un ir y venir de gente. Mi madre corriendo, mi abuela llama al médico, no sé qué. En ese momento luego me contaron que empecé a convulsionar. Pero vamos, a mí eso no me importaba. Lo que le pasaba a ese cuerpo no me importaba absolutamente nada. Es más, tengo que decir que un par de veces que lo miré, como que me desagradaba. Como que no quería saber nada de ese cuerpo. En ese momento yo sabía que pasaba algo, pero no quería saber absolutamente nada. Yo estaba disfrutando de un privilegio, estaba en un estado de conciencia maravilloso. La paz y el amor que sentía en ese momento no se puede describir. No hay palabras. Yo no he encontrado ninguna palabra en la tierra para poder describirlo. Y en ese momento, cuando yo más feliz estaba, porque yo estaba ya preparada para irme, porque yo me quería ir a mi casa, en mi casa no estaba allí. En ese momento, una voz me dice, tienes que volver,
No me digas. Digo, a ese cuerpo que le duele todo, pues ni hablar. No. La voz muy amorosa, no era ni masculina ni femenina. Y solo era una voz, no vi nada ni nadie. Me vuelve a decir por segunda vez, tienes que volver, te quedan muchas cosas por hacer. Y yo pues me pongo chula y le digo que de eso nada. Digo, pues no. Yo me voy a casa. Por tercera vez me vuelve a decir, tienes que volver. La voz era una voz amorosa, muy paciente. Y me dices, tienes que volver porque un niño te espera. Ya no me dio tiempo a contestar. Un segundo después, yo estaba ya dentro de mi cuerpo. En ese instante había visto entrar desde el techo a mi abuela y un segundo después ya estaba notando como que ella me tocaba, notaba la sensación y entonces me di cuenta que ya estaba dentro de mi cuerpo otra vez. Es la peor sensación que he tenido en mi vida. Es lo peor que te puede pasar cuando estás por ahí feliz y te hacen volver. Por eso me da mucha envidia cuando la gente cuenta, dice, ¿quieres irte o quieres volver? Y pues yo no tuve esa oportunidad. A mí me ordenaron que tenía que volver y no tuve otra opción. Abrí un poco los ojos para decir, a ver si no es. Pero sí, estaba dentro de mi cuerpo, estaba otra vez con todo el cuerpo dolorido. Supongo que ya en ese momento ya me habían puesto algo de medicación, porque hasta ese momento no me habían puesto absolutamente nada de medicación. Y sí, abrí un poco el ojo para cerciorarme que había vuelto y ya me siento fatal. Tardé todavía una semana o dos en recuperarme, pero evidentemente lo primero que hice cuando me pude levantar de la cama fue ir al armario. Recuperar la voz, que no podías hablar casi. Sí, pero bueno, es que antes de hablar me fui derecha a ver si estaban los cuadernos encima del armario. Y sí que estaban. Bueno, la voz tardé todavía un par de semanas porque tenía una cantidad importante de pus, que eso tuvo que salir de forma natural y tardó un tiempo. Como yo tenía 18 años, cuando me recuperé de la infección, la olvidé. Supuse que sería cosa de la fiebre, de la enfermedad. Supongo que era una experiencia demasiado fuerte para que yo pudiera todavía asimilarlo. Y hasta 20 años después pues no fui consciente de ello. A ver, yo en el Facebook estoy como Pacita Egea. Mi nombre es Maripaz Marugán. He adoptado el apellido de mi abuelo por parte de mi abuelo por todas las cosas que me han pasado. Mi caso es diferente a todos los que habéis podido escuchar porque yo era una niña, un bebé. Yo tenía 18 meses aproximadamente, cogía unas rabietas tremendas de tal forma que perdía el conocimiento. Entonces, esto lo he sabido años más tarde, cuando yo he preguntado a mis padres, que bueno, ahora mismo la única persona que vive es mi madre y puede colaborar y decirlo. Yo hice una regresión y me pude ver lo que me pasó en ese momento. Yo tenía pues aproximadamente 18 meses, una cosa así. Me regañaban y yo cogía pues la rabieta típica del niño que lloraba y lloraba y lloraba y que sabía que de un momento a otro me iba, que no podía respirar, era imposible respirar. Entonces en una de las ocasiones me veo que salgo y me encuentro con seres. Y yo ahí no tenía ninguna religión, lo digo porque se habla de que si tú tienes una religión, pues ves a Mahoma o eres cristiana y ves a Jesús. Estamos hablando de un bebé de 18 meses. Yo veo a unos maestros con túnicas blancas, barbas blancas, hablando y yo les digo, hola, ya estoy aquí. Y me dicen, ya te vemos. Y le digo, ya me quedo, ya me puedo quedar. Dice, pero es criatura, si acabas de bajar, si no has hecho nada más que empezar, ¿qué haces aquí? ¡Hala para abajo! Y yo,
cuando vuelvo, oigo a mi padre y a mi madre, ya respira, déjala, que no hay que llevarla al médico, ya respira. Mi madre puede decir la cantidad de veces que yo me he quedado, como ella decía, está cohibida la niña, está cohibida. Me quedaba sin aliento, no podía respirar de la rabieta que me daba, pero sí, en una sola ocasión pierdo el conocimiento. Quería también comentar otro caso del compañero de una amiga mía. Este chico se llama Manu, no ha querido venir, no ha querido decirlo. Este chico le indujeron una parada cardíaca porque se le rompió la aorta. Entonces estaba en el hospital La Princesa hace 10 años, o sea, es verídico y tiene todo el historial médico. Este chico fallece porque le inducen y se le para el corazón. Entonces está en la UCI y ahí pueden verle cualquier familiar puede entrar. O sea, dos personas entran en la UCI, entre ellos el hermano. Él sale de su cuerpo, él cuenta todo lo que ve y ve como el hermano de la impresión se desmaya, cae al suelo y se desmaya. Oye lo que dicen los médicos, el diagnóstico y oye todo. Muy similar a lo que le pasó al doctor. De repente le reaniman y ya vuelve a su cuerpo, y cuando vuelve a su cuerpo y ya puede respirar pasado unos días, le dice al hermano, ¿y tú por qué te desmayas? ¿Por qué te caes? Y le dijo el hermano, ¿y tú cómo lo has podido ver? Si estabas medio muerto en la camilla. ¿Cómo eres capaz de con 18 meses de vida recordarlo? Yo he conseguido hacer regresiones y salir de mi cuerpo y hacer viajes astrales constantemente. Lo hago muy a menudo. Entonces, lo has recordado vía regresión, no vía... Exacto. No, o sea, tú no recuerdas la FM por sí. Sí, lo recuerdo como si fuese ayer. Es igual que cuando vi La Otra Vida. Cuando vi La Otra Vida te puedo decir el año, la fecha, cuándo me ocurrió, qué es lo que me ocurrió y dónde estaba yo bailando en ese castillo. O sea, era un palacio. Y me parece que Versalles y la parte de abajo donde están las cuevas, todo eso te lo puedo describir, porque me llevaron hacia el pasado. Entonces cuando vi el pasado, dije, enséñame el futuro, para saber si es verdad o no es verdad. Volví a hacer una regresión del futuro y solicité ver si yo me iba a casar con una persona. Y conseguí ver esa boda de esa forma, pero había una persona llorando, iba con un vestido negro. Entonces dije a mi abuela, por favor, no te pongas vestido negro, no te pongas vestido negro por el día de la boda. Y entonces dijo, no te preocupes, me lo pongo azul. El día de la boda es cierto que una persona que iba con vestido negro, yo la notaba arlante, porque yo cuando veo el futuro, vuelo por encima de la iglesia y comprendí que eso era la típica paloma, lo que dice la paloma al Espíritu Santo. Yo estoy encima de la iglesia y observo que hay mucha gente y hay gente maravillosa, pero hay una persona en concreto que está llorando. El día de la boda, después de las fotos, era mi suegra, estaba llorando e iba vestida de negro. Entonces comprendí que todo lo que me habían enseñado era real. Tanto la vida de un pasado como la vida de cuando me pasó. Y de hecho, cuando yo veo a esa niña llorando, me identifico, y cuando hablo con mis padres les digo, yo me quedé privada de la respiración. Y dice, ¿cómo lo puedes saber si eras un bebé? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Cómo lo puedes recordar si tendrías 15 meses, 18 como mucho? No llegabas a los 2 años, o sea, eras un bebé. Yo tengo que decir que yo desde que tenía 6 años aproximadamente ya empecé a hacer preguntas sobre el más allá. Yo he venido con una conciencia de que existía algo más allá de esta vida. Nadie me podía responder, entonces no había posibilidad de comunicar con libros. No había posibilidad de leer libros, no había nada, no había internet, nadie hablaba de estas cosas. Y bueno, mi vida transcurrió esperando a ser mayor para ver si encontraba algo que a mí me confirmara que había otra vida, que había algo importante más allá de donde estamos nosotros.
Yo le pregunté a mi madre me contó una historia que ella había vivido cuando era jovencita, había tenido una experiencia con una persona que había fallecido. Y a mí aquello me confirmó esa convicción que yo tenía, que la tenéis todos vosotros, porque todos los que estamos aquí es porque sabemos que hay algo detrás. Bien, pues yo pude en un momento dado ya acceder a algunos libros, pero me encontré con los Rampa, que es lo que he contado hace un momento. Aquello me abrió muchísimo la conciencia. Mi percepción es como un abanico abierto, porque es que tengo unas percepciones tremendas. He tenido muchísimas experiencias, todas maravillosas, excepto una que fue terrorífica y que hubo un acontecimiento físico en mi casa. Pero bueno, aquello lo dejo ahí porque no puedo contar todo. Voy a contar la experiencia que yo tuve con mi madre y que me abrió unos caminos insospechados. Entre mi madre y yo había una compenetración tremenda. Nos comunicábamos cualquier idea, nos la comunicábamos telepáticamente sin proponérnoslo. Yo pensaba una cosa y mi madre la repetía. Bueno, pues mi madre enfermó, porque como tengo que resumir, la historia es muy larga y da para muchísimo. Bueno, pues enfermó. Yo en aquel periodo pues estaba trabajando, pero es que quiero contar una cosa que hace referencia, a lo mejor no conviene por el tiempo. Yo empecé a hacer modelado, escultura, porque me gustaba, y mi madre descubrió que yo sabía hacer eso y me decía, tienes que ponerte ahí, cuando yo esté mejor me haces un retrato, quiere que hacerme un retrato en barro y tal. Pero mi madre enfermó, continuó con un cáncer, un mieloma múltiple, que por cierto el otro día estuve hablando Iker del cáncer motivado por aquel derrame de isótopos o no sé qué. Bueno, pues mi madre se contaminó de eso. Y ahora lo he sabido, porque nosotros vivíamos al lado del río y mi madre cogió una enfermedad que la llevó a la tumba. Bien, pues tengo que decir que mi madre murió, saltando muchas cosas, y yo me quedé destrozada. A la misma hora que falleció mi madre, se paró el reloj de pared. El día que falleció yo me vestí de negro, no sé por qué. Y a las 12 le digo a mi jefe, me voy a ver a mi madre. ¿Está peor? No, pues está como estaba otros días. Bueno, también he de decir que no tengo que ver con una FM, pero es muy profundo esto. Entonces cuando yo me fui, y yo cuando llegué a ver a mi madre ya tenía la cara en la muerte. Me estaba esperando a que yo llegara. A las 7 menos cuarto falleció, de la tarde, 7 menos cuarto de la tarde. Y falleció en mis brazos. Yo noté en el momento que la tenía así cogida, porque la dolía muchísimo todo el cuerpo, yo me volví al techo porque noté cómo salió su espíritu, pasó a través de mí, y yo miré al techo, y aunque soy sensitiva no soy vidente, y allí no estaba, yo no la vi, pero yo la percibía ahí arriba, pero no la veía. Me obligaron a salir de allí para que no pasara por ese trance. Y bueno, pues aquello fue tremendo para mí, claro, mi madre y yo somos varios hermanos, pero mi madre estaba volcada en mí. Bueno, pues unos días después tengo un sueño en el cual, era un sueño muy lúcido, muy extraño, en el cual mi madre, bueno, estábamos en casa de una tía mía que tiene una balconada así de todo alrededor de la casa, y mi madre decía, te has portado muy mal y yo me quiero quitar de en medio, me voy a tirar. ¡Oh, Dios mío, mamá, no! La cogí, saltaba por la ventana, la cogí de un pie y yo decía, me quiero tirar yo para pararle el golpe y que ya no se haga daño. Bueno, ahí me despierto. Y el día siguiente tengo otro sueño, que es la continuación de este sueño. Y en ese sueño, yo, que también era una cosa muy lúcida, muy organizada, muy preparada, no era un sueño al uso, entro yo corriendo en el mercado de mi barrio. Estaba todo cerrado, todos los puestos cerrados. Yo entré a través de una puerta que estaba cerrada, traspasé esa puerta. Y entonces la veo allí en un ataúd y mamá. Entonces se levanta, se pone así de pie, sin apoyarse ni nada. Iba vestida, ahí en el otro sueño llevaba un vestido y aquí iba con una túnica blanca. No tenía pies, se desplazaba. Entonces me cogió así del hombro y me dice, venga, nos vamos para casa y ya no nos vamos a separar nunca.
Y yo, que me llevaba así, yo me volví hacia este lado y yo veía que estaba allí, me daba así con el hombro y me decía, tú no mires, que yo me voy contigo, que ya no nos vamos a separar. Eso que hay ahí no tiene importancia. Nos fuimos camino de mi casa y aquello terminó. A partir de ese momento empezaron a pasar cosas en mi casa que yo no las relacionaba ni con vivos, ni con muertos, ni con sensaciones, nada más que yo estaba haciendo algo y me volvía porque yo notaba aquí una densidad, una cosa muy densa, como cuando una persona está leyendo y se le acerca uno por detrás y notas que se ha cortado el aire. Así durante días, un día estoy cosiendo un botón y uy, ¿qué cosas hago yo? Porque el reloj le volví a poner en marcha, la primera campanada que daba el reloj, cuando daba la media o cuando daba las horas, era la voz de mi madre, Mari. La segunda campanada ya era el tan. Bueno, pues así estuve un tiempo, yo sintiendo aquí conmigo algo que no sabía percibir, y que eran cosas que pasaba por mí. El caso es que un día habían pasado, mi madre murió el día 28 de diciembre, y hacia mediados de marzo yo estoy en la cama. Estoy oyendo la radio, porque siempre me acuesto con una radio aquí, y estaba escuchando uno de estos programas nocturnos, Antonio José Ales, que seguramente vosotros algunos conoceréis. Era muy popular, que hacía alerta zombie, cosas de misterio y tal. Y yo estaba oyéndole y de pronto noto como si alguien se sienta en la cama y yo estaba... No, eso dejó después. No, me dice, hija, no te muevas, soy mamá. Yo estaba subiendo la radio porque digo, estoy sufriendo alucinaciones, me debo estar quedando dormida. Y me dice, hija, soy mamá. Pero yo no había voz, era telepático, entraba, me llegaba. No te muevas, soy mamá. Quiero que sepas que aunque tú no puedes verme, yo estoy siempre contigo. Pero solamente podrás percibirme cuando te encuentres en el mismo estado de conciencia que te encuentras ahora. Me estuvo acariciando, me besó y yo no me podía mover mientras ella estuvo allí, yo no me podía mover absolutamente nada. Estaba sentada y ya de ahí pasé al sueño. Bueno, y yo cuando por la mañana me desperté y digo, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? Bueno, pues empecé a pensar que todas esas cosas esos movimientos que había a mi alrededor, era mi madre. Pasaron varias cosas, varias veces, yo seguía percibiéndolo, ya con una alerta muy importante, siempre estaba atenta. El caso es que una mañana, cuando yo, como pocos años que tenía, era muy dormilona, como he dicho antes, ponía 2 despertadores y ponía el teléfono que no llegaba hasta mi cama, lo ponía en el suelo, mi hermano me llamaba porque sabía que iba a llegar tarde a trabajar. Y entonces cogía el primer despertador, le paraba, cogía el segundo, le paraba, me metía dentro y me quedaba así esperando, encogida en posición fetal, me quedaba esperando a que mi hermano me llamara. Digo, en cuanto mi hermano suena el teléfono, yo ya me levanto y le digo, me he levantado. Pero en ese momento habían sonado los 2 despertadores y yo no me movía. Entonces veo a mi madre en su cama, porque teníamos su cama y la mía, aún estaba en diferente posición, y la veo tumbada de una forma transparente, era como una forma gaseosa, y yo la vi. Yo estaba así, esperando que sonara el teléfono, estaba en esta posición fetal, y de pronto pues la vi que se me quedó mirando, yo no me podía mover. Era un nudo imposible de mover. La veía, era perfectamente consciente de todo lo que estaba pasando a mi alrededor, pero estaba completamente también inutilizada. Entonces la vi que estaba allí y digo, ahora se va a levantar, va a salir a ver la hora que es en el reloj, o sea, yo ya me hice la composición de lo que estaba pasando. Va a salir y va a venir a despertarme. Entonces la vi que hizo así, se desplazó de la cama, bajó hasta el suelo, se quedó flotando, vino así, salió a ver la hora del reloj de pared, volvió y se quedó a los pies de la cama, no los pies sino en un lateral, y empezamos a hablar. En ese momento
El mundo era otro, la habitación era otra. El amor tan indescriptible llenó la habitación. Yo pude comprender en ese momento todo lo que me estaba pasando desde que murió mi madre. Yo sentía amor por los hilos, la urdimbre y la trama de las sábanas, por las zapatillas que estaban en el suelo, por los dibujitos del papel de la pared, que era un papel blanco con unas florecitas menuditas azules. Es que ver esa flor azul me hacía llorar de emoción, de felicidad. Es indescriptible, el vaso de agua, todo. Entonces, bueno, pues, como digo, no ha sido una experiencia cercana a la muerte. Me llevó a que lo viera, me llevó allí. De pronto estaba allí flotando a mi lado y levantó así los brazos, y de esos brazos me emociono, porque cada vez que lo pienso fue tan conmovedor. Levantó muy lentamente los brazos y salió de sus brazos un chorro de luz purísima, blanquísima, que brillaba como 200.000 soles y que no quemaba. Y en ese momento yo pude comprender toda la compleja, ¿cómo voy a decir?, magnitud del universo. En ese momento, que debió de durar, cuando antes el doctor estaba diciendo que no sabía el tiempo que había transcurrido, es verdad, porque uno sale de esa dimensión y entra en esa otra dimensión donde no existe el tiempo. No se sabe lo que ha pasado. Yo calculo que desde que yo vi a mi madre allí hasta que mi madre se alejó, habían pasado 10 minutos, pero pudieron pasar 2 segundos. No lo sé. Bueno, pues cuando abrió esos brazos, saliendo ese chorro tan inmenso de luz, me embargó una emoción, un amor. Aquello era tan indescriptible. Empezamos a hablar telepáticamente, porque yo no controlaba nada, pero yo le empecé a preguntar: mamá, ¿eres música? Soy música. ¿Eres armonía? Soy armonía. Cuando yo formulaba la pregunta, que no sé por qué brotaba en mí esa pregunta, que le podía haber preguntado: mamá, ¿dónde estás? Cuéntame. No, era algo que ella me tenía que decir y yo tenía que saber. Eres armonía, soy armonía. Eres música, soy música. Eres perfume, yo soy perfume. Eres flor, soy flor. Así, a una velocidad. Eres luz, soy luz. Y a medida que ella iba respondiendo, iba bajando los brazos. Y cuando llegué a un punto de preguntarle todas estas cosas, le dije: ¿eres Dios? Y me dijo: soy Dios. Y bajó los brazos. En ese momento, yo pude comprender esa fracción, si es que fue cuando, es que no lo puedo calcular. Yo salí de mi cuerpo y estuve allí. Eso, a medida que iba bajando los brazos, muy lentamente, yo iba dejando de percibir ese amor tan indescriptible. Bueno, de esto ya que voy a contar otra cosa, es que lo que me quedó de todo esto, de lo que yo comprendí, cómo vi el universo entero y lo comprendí, la complejidad. Bueno, pues cuando cerró los brazos, salió flotando, se desplazó dándome la cara a mí, pero salió mirándome a mí, pero salió de espaldas, salió de la habitación, y a medida que se alejaba, yo dejé de percibir esos grandes conocimientos que había adquirido, ese gran amor, esa gran espiritualidad, esa gran paz, una paz infinita, esa felicidad tan grande. Y empecé a llorar. Cuando ella salió, yo pude deshacer el nudo, ese nudo que yo estaba así. En ese momento me di cuenta de que todo lo que me había estado pasando era que mi madre, desde el primer momento, estaba a mi lado, como me había dicho: no nos vamos a separar nunca. Seguí teniendo esa experiencia un tiempo después, pero ya no la veía. Pude comprender, pude saber lo que es el amor, que lo que tenemos aquí, experimentamos aquí, no es amor, es atracción, aprecio, simpatía, empatía, una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo que es el amor, porque el amor es lo que hace que se sostenga todo en su sitio.
que las plantas broten y salga de una bellota, salga un árbol. El amor es lo que hace que dos células se unan, pero que esas células fructifiquen en una nueva criatura. El amor es el que el sol amanezca todos los días, aparezca todos los días. El que los planetas, los sistemas solares, todos los cuerpos estelares estén ahí flotando porque lo vi. Esa sustancia amorosa es lo que sostiene todo. Casualmente, yo como estoy siempre buscando estas cosas y creciendo en este sentido, que es lo que más me interesa en la vida, es crecer, creo que estoy comisionada por el otro lado, dadas todas las experiencias que yo he vivido, a hablar a la gente para que la gente tenga confianza, tenga fe, tenga seguridad de que lo que va a ver es algo maravilloso y donde va a vivir es algo maravilloso. Bueno, yo no, entonces, hace 42 años, yo no sabía ni lo que era la física cuántica, aunque ya se estaba hablando, estaban los físicos investigando en ello. Hace poco, yo tengo el Canal Plus y entonces habla un físico chino, coreano, no sé dónde es, no me acuerdo el nombre, que me fascina las cosas que dice y empieza a decir, y me quedé atónita, cuando dice que hoy la física cuántica está calculando que todo se sostiene en el universo y que hay como una especie de malla que sostiene a los planetas. Y digo, ¿cómo? Pero si esto es lo que yo he visto, lo que a mí me han enseñado, yo no lo he visto como una malla, lo he visto como una sustancia que es amor, que está aquí, que lo penetra todo, está aquí, 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 en todas partes, lo penetra todo. Nos sostenemos gracias a ese amor. Y ese amor, la rotación de los planetas ya se habría parado. Esa rotación de los planetas lo está propiciando ese amor que sostiene como si fuera un barco encima del mar. Ese amor está haciendo que todo se mantenga en su sitio. No me dejaron que retuviera en mi cabeza todo lo que vi, la inmensidad, la complejidad, la maravilla, porque podría haber estallado. Sin embargo, me quedaron una serie de, como lo decía el otro día en el foro, una serie de apreciaciones, como que es que el tiempo no existe, que todo sucede simultáneamente, que una experiencia que has vivido la puedes volver a vivir, porque todo está ahí. Eso se lo expliqué una vez a una amiga, una conocida, que se mueve en este mundo y decía, sí, como dije, el tiempo no existe, me decía, sí, es así acumulativo. No existe. No existe el tiempo. Todo se puede vivir en cualquier momento. Es que esa experiencia negativa fue el final de que mi madre estuviera a mi lado. Pues estaba yo viendo una película que era en la televisión, Los crímenes del Museo de Cera. Es una película terrorífica, era por la noche y yo estaba en el cuarto de estar planchando y estaba viendo la televisión, encima entonces era en blanco y negro la televisión y yo estaba planchando pero miraba y no quería ver la película. Porque era terrorífica. Detrás de mí tenía un sillón de orejeras. Pegado a la pared hay un espejo, que ya no está ahí, que lo cambia de sitio, y que debe pesar 30 kilos, o que es un espejo un regalo de boda de mis padres, un espejo grande con un marco enorme, por detrás también de madera, con una cornucopia. Y bueno, pues de aquí el sillón, aquí la televisión, y yo estaba planchando sin querer mirar para allá porque me aterrorizaba aquella película. Entonces llegó un momento en lo más álgido de la película, que la chica pues da un grito y todo aquello en blanco y negro, y el espejo se salió de las escarpias que estaban en la pared, se subió hasta el techo. Yo a todo esto estaba notando a mi alrededor una energía que daba vueltas a una velocidad, una energía negativa, que daba vueltas a toda velocidad. Entonces el espejo se salió, subió hasta el techo y cayó sobre el sillón, gracias a Dios no se rompió, es un espejo muy valioso, y sobre mi espalda. Fue terrorífico. Entonces yo pues cogí el espejo, tiré del cable de la plancha, puse el espejo detrás del sillón, apagué la televisión y me fui a dormir y vestida como estaba me tapé hasta aquí.
A la mañana siguiente las cosas ya estaban en su normalidad, con la luz del día había vuelto toda la normalidad. Tuvo que venir mi hermano a ayudarme a colgar el espejo porque aquello fue terrorífico, sobre todo porque yo estaba viendo, notando, porque soy sensitiva, notando una energía espesa que giraba así a toda velocidad en torno a mí. Y entonces yo le dije a mi madre, digo, es que tengo miedo, mamá, tengo miedo. Y entonces me dijo mi madre, no, telepáticamente, no te preocupes, hija. Ella debió de pensar que yo tenía miedo porque, no por eso, sino porque las circunstancias que estaba viviendo, que llevaban ya varios meses durando, entonces, y ya no la volví a sentir a mi madre a mi lado. Física, o sea, esa energía que yo notaba, ya no la volví a sentir. Está, seguramente está, pero ya no la percibo. Después he tenido otras muchas experiencias que han transformado mi vida hasta el punto que la penúltima o 4 o 5 más para atrás. Hace 3 años tuve otra experiencia con otra persona y he estado en mi vida como 8 meses. Y esa experiencia me ha hecho cambiar también radicalmente. Me fui a la universidad porque me llevó a la universidad, me hice reikista, estoy dando reiki de manera voluntaria a pacientes de cáncer en el Hospital Gregorio Marañón. Mi vida ha cambiado en ese sentido, en el sentido de crecer emocionalmente, espiritualmente y de poder ayudar a los demás. Mi hijo Ryan nació a las 9:41. Mi hija Karin a las 9:43. Y a 9:45 mi corazón se detuvo. Y de pronto abrí los ojos y miré a mi alrededor. En la mesa había un cuerpo. No parecía una persona, era de un azul grisáceo y no comprendía que me veía a mí misma. Vi el quirófano, el anestesiólogo estaba ahí. Las enfermeras corrían alrededor de la mesa y yo estaba mejor que nunca. En ese momento, recuerdo sentirme envuelta en una sensación de libertad. Era como si hubiese estado atada por mucho tiempo y ahora era libre. Era como si hubiera mucha información disponible a la cual yo podía tener acceso. Recuerdo que una enfermera trataba de sacudirme y despertarme. Me decía, quédate con nosotros, Lisa, quédate con nosotros. De repente sentí mucha calma. Vi una luz brillante. Soy una persona escéptica, así que no le di importancia. Pensé que era la luz de la sala. Una vez que me enfoqué en esa luz brillante, me fui hacia ese espacio y entonces me di cuenta de que quizás estaba muerta. Estaba rodeada de oscuridad, pero podía ver puntos de luz que supuse eran estrellas. Continué flotando, tratando de comprender que me había muerto. No me sentí diferente, es como cerrar los ojos y seguir siendo uno mismo, pero en la muerte. Pero a la vez era una sensación muy reconfortante porque había mucho amor y todo era muy apacible. Me pareció que había 3 espíritus o ángeles. De pronto me mostraron toda mi vida.